Y bueno, pues el propósito de hacer este video es porque me gustaría hablarte sobre la paradoja de la fuerza irresistible. ¿La has escuchado alguna vez o sabes de qué se trata? Bueno, pues esta paradoja surge de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentra una fuerza imparable con un objeto inamovible? Para comenzar, me gustaría hablarte sobre la fuerza irresistible. Y para la física, la fuerza es la capacidad que tenemos o que tiene un objeto para producir movimiento, para cambiar la dirección de un objeto o también para modificar la masa de un objeto. Por ejemplo, cuando jugamos billar y nosotros le pegamos con el taco a una bola, ahí estamos iniciando el movimiento. Pero también a partir de ese golpe podemos cambiar el movimiento de otro elemento o de ese mismo objeto. Y también en el momento que nosotros golpeamos la bola con el taco, seguramente esta masa se estaría modificando. Quizás nosotros no lo pudiéramos ver, pero si lo pudiéramos observar a una escala mucho más grande, en el momento que el taco estaría impactando con la bola, podríamos ver así como la vibración inclusive se pudiera ir deformando la pelota. Entonces, a partir de ahí, creo que podríamos observar cuatro tipos de fuerzas diferentes con los que podemos interactuar. En el caso de la fuerza de gravedad, sucede cuando un objeto puede atraer a otro siempre y cuando este objeto pudiera ser o pudiera tener una masa mayor que el anterior. En el caso de la fuerza magnética, sería la capacidad que tienen los objetos para poderse atraer entre sí o repelerse. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, estaríamos hablando de la capacidad que tienen para unirse tanto los protones como los neutrones. Y en el caso de la fuerza nuclear débil, ahí estaríamos hablando específicamente de cuando un elemento o cuando un cuerpo o objeto estaría perdiendo la carga eléctrica a partir de su núcleo. Entonces, para poder medir la fuerza de un objeto, lo podríamos hacer utilizando la fórmula que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esto quiere decir que dependiendo de la masa de un objeto, podría ser la aceleración que podría alcanzar. Entonces, si estamos hablando de una fuerza imparable, creo que esta fuerza imparable pudiera tener dos elementos diferentes que harían que se generara este efecto. El primero es que esta misma fuerza tuviera la capacidad de producir toda la energía que requiere para seguir avanzando, o la otra sería que esta fuerza tuviera una aceleración infinita que permitiera que no se pudiera detener. Entonces, si estamos hablando de una fuerza imparable o de una aceleración infinita, creo que invariablemente debemos hablar sobre energía, porque la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo a partir de luz, calor o movimiento. Ahora, existen tres tipos de energía con los que podríamos interactuar. La energía interna, estaríamos hablando de la capacidad que tiene un cuerpo de producir su misma energía a partir de su propia estructura. Por ejemplo, nuestro cuerpo podría generar cierta cantidad de energía hasta un punto donde pudiéramos nosotros ingerir una cantidad de alimentos para que entonces pudiéramos generar más energía. En el caso de la energía potencial, estaríamos hablando de la aceleración máxima que podría alcanzar un objeto a partir de una referencia. Por ejemplo, la aceleración que podría tener una piedra si yo la aviento con la mano no sería la misma si utilizo una resortera. Y en el caso de la energía cinética, estaríamos hablando específicamente de la cantidad de energía que se tendría que producir para generar un movimiento. Por ejemplo, la energía cinética que tendría que utilizar yo para levantar una botella de agua sería completamente diferente a la energía cinética que yo tendría que utilizar para poder levantar un garrafón de agua. Tenemos un elemento que quizás sería muy interesante analizar. En este caso podríamos decir que la energía sería un recurso limitado, porque la energía no podría ser constante todo el tiempo. Como lo vemos, nuestro cuerpo tendría que consumir nuevamente alimentos para poder generar toda esa energía. Entonces, estaríamos hablando que si es una fuerza imparable, entonces tendría que ser un recurso que permitiera generar todo ese movimiento sin poder detenerse. Es por eso que la fórmula para poder medir la energía dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que nuevamente, dependiendo de la masa, será la cantidad de energía que podría producir. Entonces, ¿qué te imaginas que podría ser esta fuerza imparable para que pudiera generar este evento sin detenerse? Ahora, del otro lado, tenemos al objeto inamovible. Todo cuerpo podría tener cualidades tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, en el caso de cualidades tangibles, podríamos hablar sobre cuerpo, masa, densidad, forma, tamaño, textura. Y en el caso de las cualidades intangibles,
podríamos hablar sobre el valor de ese objeto o el significado, inclusive el propósito que pudiera tener ese objeto. Entonces, a partir de todos estos datos, nosotros ya pudiéramos tener una perspectiva más clara sobre qué objeto podría ser inamovible. Pero en este punto te tengo una muy mala noticia. Y es que técnicamente no existen los objetos inamovibles, porque todo lo que existe en la Tierra tiene movimiento debido a la rotación que tiene la Tierra. Incluso el universo continuamente se está expandiendo, entonces por obvias razones no podría ser inamovible. Pero entonces, si estamos hablando de que del otro lado tenemos a una fuerza imparable donde pudiera tener una aceleración infinita, entonces técnicamente del otro lado, para poder balancear la ecuación, tendría que tener este cuerpo una masa infinita también para que no se pudiera mover. Entonces, ¿cuál pudiera ser ese objeto que pudiera tener esa masa infinita? Y bueno, pues yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Porque si analizamos bien estos dos elementos, tanto el objeto inamovible como la fuerza imparable, yo creo que el objeto inamovible invariablemente tendría que ser el todo y la nada, porque sobre el todo y la nada está construida nuestra realidad, ya que todo lo que conocemos en nuestra realidad formaría parte del todo, inclusive la nada formaría parte del todo, porque si la nada no formara parte del todo, entonces el todo no podría llamarse todo. Entonces, creo que precisamente ahí podríamos ver que a lo mejor en escala, en un todo, podríamos decir que es el universo, pero también en la nada podríamos ver, por ejemplo, el oxígeno, que probablemente el oxígeno no lo podemos ver, pero estoy seguro que sí tienen cuerpo, porque en el momento que nosotros lo respiramos, se inflan nuestros pulmones, ¿no? Se llenan de oxígeno. Entonces, invariablemente ahí podríamos ver el contraste entre el todo y la nada. Ahora, si yo tuviera que diseñar o crear una fuerza con una aceleración infinita o una fuerza imparable, yo creo que lo haría del tamaño más pequeño posible, porque como ya lo vimos anteriormente en las dos fórmulas, tanto en la fuerza como en la energía, dependiendo de la masa de ese objeto, será la cantidad de fuerza o de energía que podría producir. Entonces, si yo tuviera que producir esa energía, la haría tan pequeña como en este caso los protones y los neutrones, para que de esta manera la cantidad de energía que tuvieran que consumir entre ellos sea la menor cantidad y entonces se pudiera generar este efecto donde se pudiera tener una energía más rápida y más efectiva. Porque invariablemente, si nosotros eligiéramos un objeto o una fuerza imparable, si esta fuerza imparable sería un objeto muy grande, la cantidad de energía que tendría que producir sería tan grande o tan rápida para que pudiera llegar a cada una de las partes de ese objeto y entonces generar ese movimiento. Pero entonces, si estamos hablando también que es un objeto muy grande, el proceso para llevar esa energía a todo ese cuerpo tendría que ser muy largo. Entonces, invariablemente cualquier proceso entre mayor tamaño o entre más largo sea, tiende o tendría una mayor probabilidad de fallar. Entonces, si este objeto es muy grande, correríamos ese riesgo de que en algún momento pudiera generarse esa ausencia de energía o que ya no se pudiera generar la energía necesaria para poder moverse. Entonces, invariablemente tendría que ser un tamaño muy pequeño para que esa energía fuera rápida y más efectiva. Ahora, como conclusión, yo creo que en el momento que se pudieran poner o encontrar esta fuerza imparable y ese objeto inamovible, lo que pasaría es que ambos elementos se atravesarían. Porque en este caso, la fuerza imparable estaría atravesando el objeto inamovible que sería el todo y la nada o toda esta masa infinita para poder recorrer cada una de esas partes o cada parte de la masa infinita. Y a su vez, en el momento que la fuerza imparable atraviesa esa masa, también la masa estaría atravesando a la fuerza imparable, porque en este caso se estaría separando el protón del neutrón de tal manera que se estaría generando una energía dentro del todo y la nada para que de esta manera, precisamente a partir de esa energía, nosotros pudiéramos darle un sentido o un valor, un significado y un propósito al todo y la nada.